Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Luego, alumnos, sí, Sí, algunos algunos que que quieren, bueno, por favor, diga diga si si se se escucha escucha bien bien en en virtuales. ¿Hay un eco? Bueno, sí, Pablo, sí, sí. Felipe te habla, ¿cómo estás? Escúchame, tienes abierta la sesión tuya y la de Dante, y es como que se duplica el sonido, me parece. Ah, pues por eso. No sé, ¿los demás compañeros están escuchando bien? ¿Los que están en sus casas? Eh, No, se escucha mal. Sí, es por eso. Cerrá una, o la tuya Hola, o la hola. de Dante. Sí, sí, sí. Ahí está, Hola. ahí está. Bueno, Ahí lo silencialo, está podemos bien, listo. poner directamente entonces acá. ¿Seguros? No sé si me estás escuchando, pero ahí me parece que saliste vos y bloqueaste el micrófono de Dante. Hola, hola. ¿Ahí me Ah, ahí está escuchan? bien, ahí está bien. ¿Se escucha? Ahora compartir de vuelta de cero, digamos. No, no entendí. ¿Se escucha virtual? Ahora sí, sí, Bien, sí. perfecto. Pero falta que compartas de cero, digamos, todo lo que tenías compartiendo y ya no está. Ahí va. Poner ocultar, se dice ocultar, y abrir Power. Ese y esta nueva presentación. Sí. Bueno, salvado los problemas técnicos, aquí estamos. Bueno, la clase de hoy nos toca dos contabilidades, dos temas importantes que son contabilidad de empresas o compañías de seguro y de empresas constructoras. Así lo vamos a dividir a la clase de hoy. Primero vamos a dar la parte de seguro. ¿eh? Bien. La actividad del seguro es una actividad especial, digamos, que tiene su particularidad no solamente en la parte contable, sino en su normativa, como vamos viendo lo que son entidades financieras, lo que son cooperativas, son empresas o entidades que tienen sus particularidades, por eso tienen su legislación especial y por eso tienen su órgano de contralor también que las rige específicamente. ¿Mm? En este caso no escapa tampoco, sino que las empresas, las compañías de seguro, tienen un organismo de contralor, que es la Superintendencia de Seguros de la Nación, y tiene también una ley, que es la que la rige, la ley 17.418, que es la ley de seguros, que es un poquito viejita, del 60 y pico, pero todavía está vigente y es la que norma y rige la actividad. ¿eh? Y también está el Reglamento General de la Actividad Aseguradora, que esa es con la ley 20091, y está un poquito más nueva, que empieza en el 2014 a tener vigencia. ¿Qué nos dice la ley? Que cuando hay seguro. Dice, hay contrato de seguro cuando el asegurador se obliga mediante una prima o cotización a resarcir un daño o cumplir la prestación convenida si ocurre el evento previsto. A ver, ¿qué conocemos nosotros del seguro? ¿Qué seguros conocemos de la vida, del día a día? Que me puedan decir. Del auto, del seguro automotor, de la casa, seguro de hogar que le dicen. ¿Qué otros? ¿Eh? De vida, de accidentes personales. Bueno, ¿qué más? De incendio, de responsabilidad civil. Hay muchísimos seguros, porque todo lo que, ya vamos a ver las definiciones, pero todo lo que es donde hay riesgo y no está prohibido por ley, se puede asegurar. ¿eh? Por eso lo que dijimos son ejemplos y los seguros que hay hoy no agotan a los que va a haber día a día. Hace poco salieron los seguros de teléfonos celulares, hace un poco más atrás las de bicicleta, la de las motos, se va renovando
porque el riesgo asegurable va cambiando y se van haciendo nuevos riesgos asegurables, ¿no? Entonces, en esa definición anterior, un segundo, tenemos que hay un contrato. A ver, estas 5 renglones nos dicen muchísimas cosas. Contrato, quiere decir que hay 2 o más partes. El asegurador es la compañía que asegura, ¿no? Las compañías aseguradoras. Se obliga mediante una prima o cotización, es decir, el tomador o el asegurado paga un precio, nada es gratis, no es gratis el seguro. Y esa compañía, ¿qué se obliga? A resarcir un daño. ¿eh? O sea, tiene que haber un daño, un hecho, un evento, como se le dice en el seguro, o cumplir la prestación convenida, por ejemplo, en caso de muerte, un seguro de vida o de muerte, si ocurre el evento previsto. Condición necesaria que ocurra el evento para que exista ese resarcimiento. Bien, podemos continuar. Entonces, partes. Tomador, asegurador y asegurado. Asegurador, ¿qué dijimos que es? ¿Quién es el asegurador? Una compañía. ¿Cuál conocen, por ejemplo? La segunda. Es una compañía. Caruso, etcétera, hay miles. El tomador, que es, como su nombre hace referencia, el que toma el seguro. El que va y contrata el seguro. Que en muchos seguros ese tomador coincide con el asegurado. Porque si yo tomo un seguro para incendio de mi hogar, yo voy a ser el tomador y si se incendia mi casa, yo voy a ser el beneficiario porque me van a resarcir a mí pagando determinada suma asegurada que contrate, ¿no? En cambio, si yo contrato un seguro para mi auto contra responsabilidad contra terceros, responsabilidad civil contra terceros, si yo voy y choco a otro auto y se determina que el culpable soy yo, yo que contraté el seguro soy el tomador, voy a la compañía aseguradora o al asegurador y el asegurado, ¿quién pasa a ser en ese caso? ¿Eh? El tercero, el tercero que es el beneficiario de ese pago porque le choqué el auto. ¿no? Dice el asegurador es una compañía de seguros organizado bajo la forma de sociedad anónima, pero también existen cooperativas. Hay muchas cooperativas que son de seguros. Sancor, por ejemplo, es una. Y mutuales también hay compañías de seguro. También nos dice la ley que el seguro, este contrato, tiene que ser por escrito. Tener su basamento por escrito. Es decir, no puedo yo contratar un seguro verbalmente o en forma oral. Nos dice también que admite pruebas que no sean escritas, pero tienen que tener su basamento en algo escrito, como condición para que sea seguro y que pueda cubrirse. Hablábamos antes de qué es el riesgo asegurable. El riesgo asegurable es lo que yo quiero asegurar porque sé que ahí puede haber un riesgo. O sea, si yo contrato un seguro de robo de auto, existe la probabilidad de que me roben el auto, o que se me incendie el auto, o que se me incendie la casa. A eso se refiere a lo que es riesgo asegurable. ¿Y qué nos dice el artículo 2 de la ley 17.418? El contrato de seguro puede tener por objeto toda clase de riesgos. O sea, es amplia. Si existe interés asegurable, salvo prohibición expresa de la ley. O sea, todo lo que no está prohibido expresamente lo permite asegurar la ley. ¿Y qué es ese riesgo asegurable? Por definición, es la probabilidad de que ocurra un evento que puede afectar a cosas o personas. Necesariamente debe ser incierto, aleatorio, posible, concreto, lícito,
fortuito y debe ocasionar un perjuicio económico. ¿Eh? Entonces, tiene que haber riesgo, no tiene que estar prohibido por ley, tiene que haber un daño que hay que resarcirlo. ¿Mm? Sí. Por interés asegurable, se entiende la relación lícita de valor económico sobre un bien. Cuando esta relación se haya amenazada por un riesgo, es un interés asegurable. ¿Mm? Esa es la definición. Pasamos. Tipo de contrato que existen. Como ya estuvimos hablando recién, que decían incendio, cosechas, sobre la duración de la vida de los individuos, de transporte, etc. Ahora salió el seguro para drones, cosa que es totalmente nuevo. Y así todo el tiempo están saliendo seguros nuevos. Pero se los puede clasificar a todos estos seguros en tres grandes ramas o ramos, ¿eh? Como seguros personales, como su nombre lo dice, se relacionan a las personas, a los individuos. El riesgo asegurable está en cabeza de los individuos. Los patrimoniales, como su nombre lo dice, se refieren al patrimonio, a las cosas, a los objetos. Y seguro de caución, que ya lo vamos a desarrollar un poquito, que es un tipo de seguro con algunas particularidades que lo hacen diferente al resto de los seguros, pero es un tipo de seguro también. Como decíamos recién, los seguros personales se caracterizan por amparar o cubrir al ser humano. ¿Mm? En diversas formas y compensan económicamente al individuo en sus derechos, asistiéndolo en situaciones como la muerte o la incapacidad. Los ramos que contempla son vida, accidentes personales, seguro de retiro, seguro de salud, seguro de sepelio. ¿Eh? Tienen que ver con la persona, con el individuo. Pasamos al otro tipo de seguro, que son los patrimoniales, y en esto hay una gama más importante de coberturas, y lo que tienen que ver claro, que hablábamos recién, es, como su nombre lo dice, patrimonial. Resarcir daños a las cosas, a los objetos, a mi auto, a mi avión, a mi yate, a mi casa, lo que sea, ¿eh? Pero tiene que ser un objeto material. Bien. Y seguro de caución, ¿qué es el seguro de caución? No se lo conoce mucho, es particularmente más para las empresas cuando tienen que, ahora vamos a ver la definición, pero se trata de un seguro donde la compañía de seguro respalda a una empresa, supónganse, que tiene que hacer una obra para el Estado, ¿no? Un puente, supónganse. Hay que construir un puente, entonces el Estado saca una licitación, un concurso público, lo que sea, y se presentan tres empresas para construir el puente y gana una, la empresa A. Entonces, esa empresa A tiene que hacer ese puente porque su oferta técnica fue mejor, su económica y la conjunción de todas, ganó. Bueno, entonces muchas veces legalmente las leyes de obra pública, de contratos de suministro públicos, exigen este tipo de seguro donde esta empresa tiene que presentar un seguro ante el gobierno que le manda a hacer la obra para garantizar de que va a terminar la obra y que no va a dejar la obra en el mitad de camino. ¿Eh? Porque podría ser que la empresa empiece a construir el puente y llega a la mitad del puente y dice, no puedo más construir el puente porque entro en concurso, porque financieramente no puedo, porque lo que sea. ¿Eh? Porque se murió el dueño de la empresa, que era el alma de la empresa, y no puede más. Entonces, ese seguro lo que trata de cubrir es esto. Resarcir el daño al Estado en este caso,
por si algo pasa y no cumple con su tarea que fue encomendado. Para alquileres también, eso es un nicho de mercado muy importante, y ahí vamos con la definición antes, ¿no? Sí, puedes volver. En los alquileres también se usa bastante, se usa mucho en Buenos Aires, acá en Argentina, no tanto en el interior, no está tan desarrollado, pero a veces al inquilino le piden, le exigen garantías propietarias para presentar como garantía de su contrato de alquiler. Y a veces existe la opción, en vez de presentar esa garantía esas garantías de bienes inmuebles, presentar este seguro de caución para que la compañía garantice al inquilino de que va a pagar la renta o el alquiler todos los meses. ¿Mm? Entonces, como definición dice, es una fianza, un contrato de garantía, instrumentada como una póliza de caución a través de la cual el asegurador se obliga en forma accesoria y subsidiaria a pagar al asegurado hasta la suma máxima asegurada en caso de incumplimiento culpable del tomador, que en base al riesgo asegurable. Supone la existencia de un contrato principal entre tomador y asegurado. Ya vamos a ver, hay un gráfico que va a quedar más claro. Entonces, este tipo de seguro es plurilateral, hay tres partes. Está la compañía aseguradora, está el tomador, que es el que contrata la póliza, y está el asegurado, que es, en este caso, el Estado, que hablábamos recién, que va a recibir el resarcimiento económico en el caso que la empresa o tomador no cumpla con su función o su tarea. Es formal, tiene que plasmarse por escrito, por una póliza. Es solidario, el asegurado está legitimado a reclamar al asegurador sin acreditar que el tomador es insolvente. ¿Eh? No tiene que declarar la insolvencia del tomador. Accesoria, porque supone que hay un contrato principal entre, en este caso el ejemplo, entre la empresa constructora y el Estado, hay un contrato que se firmó, y esta póliza es un contrato accesorio a ese contrato principal. ¿Mm? Y es subsidiaria, que en caso de que no se cumpla con el contrato principal, el seguro de caución actúa, o resarce en caso de incumplimiento. No, puede ser entre privados también. El seguro de caución nació en la parte pública y después se fue a la parte privada también. O sea, entre privados puede ser tranquilamente. Alquileres, sí, pero de obras también privadas. Entonces, la definición que veíamos recién. La compañía aseguradora se obliga en forma accesoria y subsidiaria, lo que hablamos recién. Accesoria supone una obligación principal, lo que hablábamos. Subsidiaria, que es en defecto de, que no cumpla la empresa. Y el asegurador debe responder luego que el deudor principal fue compelido a ello sin resultado alguno. Es decir, en este caso, volviendo siempre al mismo ejemplo, el Estado le dice a la empresa: cumplí esto que estás incumpliendo en plazo, en el tiempo acordado. Si no hay respuesta, entonces sí actúa el seguro de caución y la compañía tiene que resarcir en forma subsidiaria, pero no tiene que declarar la insolvencia de la empresa, no es necesario. Entonces, en estas partes, lo que decíamos antes, esta tripartita de actores, en un seguro común, tenemos, en un seguro común, por ejemplo, de auto, tenemos dos partes identificables. Supongamos un seguro de auto de riesgo contra terceros. Tenemos dos partes identificables, que es la compañía aseguradora y la persona dueña del auto. Pero si cuando yo voy a la compañía, porque me compré el auto nuevo, voy a la compañía a hacer el seguro, yo sé en ese momento a quién voy a chocar, o si voy a chocar mañana, pasado, el año que viene. ¿Sé a quién voy a chocar? ¿A qué persona voy a chocar? No. Entonces, ese beneficiario es incierto
es incierta la situación y es incierto también quién puede ser. ¿eh? En cambio, en el seguro de caución están perfectamente identificables todas las partes, que son 3, desde el momento mismo de la emisión del seguro, del contrato de póliza de caución, donde está la parte, el tomador proponente, que es el que va a contratar el seguro, está la compañía aseguradora, que es quien emite la garantía, quien da esa garantía, y está el asegurado, que es quien recibe esa póliza, que en caso de incumplimiento del tomador o proponente, la compañía aseguradora responde resarciéndolo. ¿Qué obligaciones podemos cubrir con un seguro de caución? Obligaciones de hacer, por ejemplo, obra pública, obligaciones de hacer algo. Una obra implica construir, ¿no? Obligaciones de dar cosas, y esto se refiere a servicios o suministros. Supónganse que una empresa se obligue a proveer de medicamentos oncológicos durante un año a todos los hospitales de Santa Fe. Eso no es una obra, no hay que hacer una obra, sino que hay que proveer o suministrar un servicio. Y obligaciones de dar suma de dinero, ¿qué les parece? Por ejemplo, yo voy al banco y pido un préstamo. Yo que recibo la plata, ¿puedo devolver la plata o no? ¿Existe, les parece a ustedes, un interés asegurable y un riesgo asegurable en ese caso? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es el riesgo? Si vos sos banco, que no te devuelvo, que yo, que no pague. Está perfecto. Pero el seguro de caución excluye como materia asegurable el dar sumas de dinero. No es materia de la caución cubrir riesgos asegurables que impliquen dar sumas de dinero. Excepto alquileres, que hablábamos recién, que sí es dar sumas de dinero en caso de que el inquilino no paga, y también pólizas judiciales. Cuando existe también la caución, cuando supónganse que hay un expediente judicial donde un empleado despedido hace juicio a la empresa y el juez dictamina un embargo en las cuentas de la empresa hasta que se sustancie el juicio, ¿no? Y vea cuál es la sentencia o cómo se resuelve. Para mantener al empleado, uso la palabra asegurado, pero no tiene que ver con el seguro, asegurado que esa plata va a estar, dictamina el juez un embargo y dice, bueno, sobre esta cuenta del Banco Santander o sobre todas las cuentas del sistema financiero de esta empresa, embárguenle hasta la suma de 100 millones de pesos. Entonces, si no presentas ninguna póliza de seguro, el Banco Central saca una circular a todos los bancos de que todas las cuentas que tenga como titular esa empresa quedan embargadas hasta esa suma. Existe un producto de seguro de caución donde se puede entregar esa póliza al juez, entonces el juez tiene en la mano esa póliza y libera esas cuentas embargadas. Y la verdad que tener las cuentas embargadas por una empresa es muy engorroso, entonces esta es una solución muy buena para las empresas. Bueno, lo que decíamos recién, préstamos, financiamiento, refinanciamiento, créditos, las empresas tienen créditos por cobrar, ahí también hay un riesgo y un interés asegurable, pero no puede cubrirse con un seguro de caución. Está prohibido. Ventaja del seguro de caución, libera cupo bancario, porque los bancos también dan tipos de garantías. Los bancos dan un instrumento similar a esto que se llaman cartas de crédito, ¿no?
que son muchísimo más caras que una póliza de caución, y que cumplen la misma función. Actúan los bancos de afianzadores ante la empresa. Pero bueno, el seguro de cauciones libera cupo bancario por eso, tiene menor costo, es más barato, es más accesible y evita ejecuciones de garantía infundada, toda vez que el asegurador deberá documentar el incumplimiento del tomador para ejecutar la garantía. Sí. Bien, eso lo podemos pasar. También lo podemos pasar. También. Hay definiciones. Bueno, como todos los contratos de seguro, tiene la póliza condiciones generales y particulares. También hay anexos y suplementos que se emiten con posterioridad a la emisión original. Sí, pasa. Entre las condiciones generales que están en todas las pólizas están la de las leyes de las partes, o sea, ante qué se sujetan, los riesgos que no se pueden asegurar, las modificaciones del riesgo que nos dice sobre eso. Bueno, que ahí está explicado bien. En esta línea de tiempo podemos ver cómo es el proceso. O sea, antes está la contratación de seguro, después viene la configuración del siniestro. Siniestro en el seguro se refiere al evento, ¿no? No significa que es un siniestro vial, que hay un muerto, que hay un herido. No. El siniestro es cuando se configura el incumplimiento, ¿no? Entonces, cuando está la configuración del siniestro, en la parte pública, esa configuración de siniestro viene primero por una rescisión del contrato hacia la empresa que ganó ese concurso para hacer ese puente, supónganse, siguiendo con el ejemplo, y tiene que emanar una resolución del Estado diciendo que rescinde el contrato y que ejecuta la póliza. Que no aclaraste que los seguros de caución, bueno, vos lo manejas mejor que yo, es que después la compañía de seguro repite contra el cliente, no es que usted no pague el alquiler y paga la compañía de seguro. Bueno, sí, esto tiene dos características muy importantes, una es buena y la otra no tanta para las compañías, es que cuando la compañía resarce económicamente, tiene la potestad de repetir, término jurídico que significa cobrarle al tomador, a esta empresa. ¿Se entiende? O sea, si la compañía de seguros supone hacer que la empresa construyó mitad puente y la otra mitad no la construyó y configuró el siniestro y la compañía aseguradora pagó 100 millones, la compañía aseguradora repite o le cobra esa plata o ese dinero a la empresa, si puede. si no es insolvente, si no está en concurso, si no está en quiebra, etc. Y la segunda característica es que la diferencia notablemente de los otros tipos de seguro es que por más que el tomador, quien contrata el seguro, no paga la prima, la póliza tiene plena vigencia. Ustedes cuando van a contratar el seguro del auto, un mes que deja de pagar el seguro, se corta, ¿no? Se corta y no tengo cobertura. Y después anda a llorarle al campito. En el seguro de caución, como el beneficiario es un tercero al cliente que contrata el seguro, entonces, por más que el cliente, el tomador, no pague, la póliza tiene plena vigencia. Reaseguros, como su nombre lo dice, es lo que está atrás del seguro, es decir, las compañías que nosotros vemos, Sancor, La Segunda, El Norte, lo que sea,
tienen atrás una espalda, que son los reaseguradores, que son empresas o no tienen un reasegurador, sino tienen un panel de reaseguradores que cuidan las espaldas de esas compañías. Es decir, si la empresa tiene que pagar 100 millones, supónganse, las compañías ceden parte de esa suma asegurada a los reaseguradores. Entonces, en caso de ese siniestro de 100 millones, a lo mejor 30 millones tiene que pagar la compañía y 70 la compañía reaseguradora. Porque ceden cartera y por lo tanto esa cesión de cartera implica que los aseguradores también cobren plata, una prima, ¿no? Luego están los productores asesores de seguro, que son estos intermediarios que ustedes conocerán, quien intermedia entre la compañía de seguro y el cliente, y son agentes justamente intermediarios, que no tienen relación de dependencia con las compañías, ni con los clientes, obviamente, que cobran una comisión por vender esas pólizas de seguro a los clientes. Y lo que decíamos antes, la Superintendencia de Seguros de la Nación, que es el organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Hacienda, tiene como función proteger los derechos de los asegurados mediante la supervisión y regulación del mercado asegurador para el desarrollo sólido con esquemas de controles transparentes y eficaces. Y la verdad que funciona muy bien este organismo como contralor, para que asegurar que las compañías sean sólidas y tengan que responder cuando tengan que responder, cuando corresponda. Bien. Ya con el marco, las normas de contabilidad y plan de cuenta de la normativa de regulación de la actividad del seguro, en el artículo 39 nos habla todo lo relativo a contabilidad y estados contables. Antes que nada, todas las compañías de seguro tienen obligatoriamente que cerrar sus balances anuales el 30 de junio. ¿Mm? El próximo parcial. Indefectiblemente, por más que presenten balances trimestrales, el cierre anual es el 30 de junio. ¿Qué nos dice como pautas para la confección de los estados contables? Dice, las aseguradoras y reaseguradoras que la deben presentar ante la Superintendencia de Seguro de la Nación mediante el sistema de información de entidades supervisadas, debe utilizarse la codificación de los ramos técnicos que se encuentran en el sitio web de la Superintendencia. Es decir, que hay que usar las cuentas que correspondan y lo que nos dice la Superintendencia. No cualquier cuenta podemos usar. ¿Mm? Sí. Pues eso permite homogeneizar la información porque después, claro, después está disponible toda la información de los balances en la web, ¿no? Bajo el mismo formato, que lo permite hacer porque las cuentas son las mismas. ¿Sí? Sí, sí. Y nos dice el plan de cuentas uniforme, tanto de las aseguradoras como las reaseguradoras, y debe ser utilizado obligatoriamente. Dice, las normas para la elaboración de los estados contables están contenidas en el Reglamento General de la Actividad Aseguradora y los estados contables deben ser expresados en moneda homogénea y las decisiones deben ser tomadas con balances en moneda constante. Y también nos remite, porque a ver, especialista en esto no es la super, lo de moneda constante, homogénea, sino es la Federación Argentina de Consejos Profesionales, y ahí también el reglamento lo remite a que dice, hágale caso a lo que dice las normas de la federación. Fuimos hablando recién, acá no hablamos de, yo pagué, cuál es el precio, a ver, ¿cuál es el precio de venta?
yo vendí el precio del kilo de la vaca esto, de la tonelada del quintal, no. El precio acá no se habla precio en el seguro, sino que se habla prima, ¿no? Es la tarifa, es el costo del seguro, y es la prima pura, ¿eh? Depende de varias cosas, ahí depende el ramo de que se trate, depende la siniestralidad, depende del cliente, depende la historia de la compañía aseguradora. O sea, no es que existe una sola prima homogénea y que debe ser cumplida por todas las compañías, no. Acá cada compañía tiene sus primas, ¿no? Y el otro concepto importante es premio. Profe, ¿Eh? Sí. una duda. En Sí. el Power del aula virtual dice prima pura más gastos. Ahí en la prima. ¿Qué serían Sí. esos gastos? Sí, pueden ser algunos gastos de emisión que pueden ser considerados dentro de la prima. Bien. ¿Mm? Gastos de emisión. Pero todo lo que va por fuera de esa prima original y termina a lo que es el premio es lo que realmente sale del bolsillo nuestro o del tomador o proponente de la póliza. La diferencia entre prima y premio es todo lo que se le agrega como impuestos eh, y recargos financieros, actualizaciones, todo, impuestos provinciales, gastos de sellado, etcétera. También cobran cosas de la obra social del seguro. Bueno, hay un montón de conceptos en el medio. Todo lo que va en el medio es lo que hace la diferencia entre premio y prima. ¿Mm? Y quien lo afronta, lo afronta quien contrata el seguro. ¿Mm? Nunca va a pagar el contrato de seguro la prima. Lo que va a pagar en su bolsillo es el premio. ¿Eh? Vuelvo, no es premio que se ganó nada a nadie, sino que se dice así, son esos nombres, prima y premio. Y franquicia, como también usted debe haber escuchado, que dice, en mi auto tengo una franquicia por evento de 200.000 pesos, no sé. Entonces, significa que la parte que cubre el propio tomador o proponente en caso de un siniestro. ¿Eh? Eso es lo que es la franquicia. Pasa. Siniestros, que dijimos que son los eventos que ocurren. ¿Qué eventos puede ocurrir? Pueden ser, ya lo vamos a desmenuzar en distintos aspectos que lo vamos a analizar. Siniestros que ocurren, choque el auto, se incendió la casa. Siniestros ocurridos y no avisados. Recuerden que por normas legales, el damnificado tiene, dependiendo de cada materia, pero mejor tiene 3 años o 5 años para presentarse a la compañía de seguro y denunciar que fue damnificado. Entonces, en ese caso puede ser que sea un siniestro ocurrido porque el cliente de la compañía dijo que ocurrió, pero el tercero no se presentó a cobrar el resarcimiento, entonces son siniestros ocurridos y no avisados. También tenemos siniestros ocurridos y avisados, que los conocemos, y también existe un concepto que es insuficiencia de prima, que ya vamos a ver de qué se trata. Reservas técnicas. Bueno, también la ley obliga a hacer estas reservas técnicas, que son varias, que ¿qué son? Es, en definitiva, a ver, como su nombre lo dice, es hacer por un criterio de prudencia, dejar en los balances reservas para cubrir a los damnificados o posibles damnificados, con el criterio de prudencia. Entonces, ¿qué nos dice en la 39.2 de este reglamento de la actividad del seguro?
Habla sobre las previsiones para incobrabilidad en los seguros patrimoniales, sobre los riesgos en curso, que incluye reservas por riesgos ocurridos y no reportados, que ya vamos a ver cómo se calcula, reservas técnicas por insuficiencia de prima, provisión de gasto de cobranzas y siniestros pendientes. Varios de estos vamos a ver cómo se calcula, qué son y cómo se registran. Bien, a modo de un pantallazo, algunas las vamos a desarrollar. Los riesgos en curso significa que es el riesgo no corrido durante el ejercicio. Supónganse que se contrata un seguro por 3 años, ¿no? Que es la póliza, tiene 3 años. Cuando pasa el primer año, quedan 2 años por cubrir. Bueno, ese riesgo en curso debe también exponerse en los balances de las compañías de seguro. También existe una reserva técnica por insuficiencia de primas, que tiene una forma de cálculo. Acá actúan mucho los actuarios, justamente como auxiliares de esto, y que saben el tema. También tenemos los siniestros pendientes, que son los que todavía no hemos liquidado. Los siniestros la reserva por siniestros ocurridos y no reportados, también hay que hacer una reserva, una previsión de eso. Una reserva matemática solamente en los seguros de vida, también actúan los actuarios. Y también la ley de riesgo de trabajo, hay una reserva también específica de 24.557. Nuestras reservas y conceptos te lo toman. La parte esencial de compañías de seguro. Bien. Ahora vamos a ver algunas de estas reservas técnicas, el concepto y la forma de registrar. Riesgo en curso, como decíamos, tiene por objeto hacer frente a los riesgos que permanecen en vigor al cierre del balance. Es decir, que hablamos recién, pasa 1 año y el seguro era por 3, entonces quedan 2 años todavía de riesgo en curso. Debe estar constituido por una fracción de las primas devengadas en el ejercicio que debe imputarse al ejercicio comprendido entre la fecha de cierre y el término de la cobertura. Es decir, estos 2 años que hacíamos el ejemplo. Y debe registrarse dentro de los compromisos técnicos, dentro del pasivo. ¿Cómo lo registramos? ¿Cómo? Pérdida, estructura técnica, compromisos técnicos, riesgo en curso a resultados, ¿no? Cuenta de resultados, a compromisos técnicos, riesgo en curso en el pasivo. ¿Mm? Cuenta de resultado, cuenta de pasivo. Ya vamos a ver dónde lo ubicamos en el pasivo después, cuando veamos un balance. La reserva técnica por insuficiencia de primas complementa la anterior, la reserva de riesgo en curso, en la medida que su importe no sea suficiente para reflejar la valoración de todos los riesgos, es decir, que sean insuficientes esas primas que hemos hecho la reserva. ¿No? ¿Cómo se calcula? Vamos. De una forma similar, reserva técnica por insuficiencia de primas, cuenta de resultado, a compromisos técnicos, reserva técnica por insuficiencia de primas, dentro del pasivo, ¿sí? Con una lógica similar a la anterior. Siniestros pendientes. Como su nombre lo dice, el pasivo por siniestros pendientes debe calcularse de manera tal que cubra el costo final del siniestro, es decir, que se impute totalmente su costo al ejercicio o periodo que se produjo. También debe exponerse dentro del pasivo, dentro de deudas con asegurados. De ponerle los conceptos a esto. Pues ya después se los vamos a agregar. Bien, y vamos a ver cómo se calcula. Similar a la misma lógica, una cuenta de resultado, pérdida de estructura técnica, siniestros pendientes, a deudas con asegurado dentro del pasivo. Después vamos a ver un ejemplo práctico que vamos a usar algunos de estos conceptos. Siniestros ocurridos y no reportados, sabemos que existieron, pero todavía no fueron reportados por el damnificado. Dice que se producen en el intervalo de vigencia de la póliza, pero que se conocen con posterioridad
a la fecha de cierre o evaluación del periodo contable. Y debe exponerse también en el rubro pasivo deudas con asegurados. Puede suceder que no se haya denunciado el siniestro o que el costo esté incompleto o no esté determinado con precisión. También incluye esos conceptos. Y ahí tenemos el gráfico de tiempo, donde existe el periodo, que existen hechos acaecidos y no reportados, y en una fecha posterior reportan hechos acaecidos en el periodo de vigencia de la garantía, de la póliza. La contabilización es similar en cuanto a lógica, pérdida de estructura técnica, siniestros como resultado, y deuda con asegurado pasivo. Este cuadrito es fundamental, lo preguntamos siempre, no como el cuadrito, pero sino como pregunta. Estos conceptos que fuimos viendo, cómo se estructuran esta forma de llave, es cómo se estructuran en justamente el estado, en el balance o en el estado de situación patrimonial. Dentro de compromisos técnicos van a estar riesgos en curso, la reserva técnica por insuficiencia de prima y las reservas matemáticas. Esos tres conceptos. Y dentro de deudas con asegurados, vamos a tener siniestros pendientes y los siniestros ocurridos y no reportados. Muy importante, como dice el contador terreno, saber esta clasificación para saber cómo cada uno. Va de cajón, digamos. Bueno, no, vamos al pasivo. No, increíble. Bueno, sí. Vamos a un casito práctico de contabilización de un seguro para ver cómo se registra. Dice, una empresa aseguradora ha celebrado un contrato de seguro. Datos del contrato. Dice, el pago de una prima única de 1.000 pesos al momento de la suscripción del contrato. Comisiones al productor son 100 pesos. El productor que estaba de intermediario. La cobertura de la póliza es de 3 años, o sea, sobrepasa el año. Y nos dice como datos, tenemos siniestros. El primer año no se produce ningún siniestro, está todo bien, no pasa nada. El segundo año se produce el reclamo de un siniestro por 400 pesos. En el tercer año se liquida el siniestro reportado y se constituye una reserva para siniestro no reportado por 200 pesos. La tasa de interés es del 5%. Vamos. Ubiquémonos en la cabeza, estamos en el primer año de que transcurre el seguro. Para registrar, vamos a hacer deudores por premios, una cuenta de qué? De crédito del activo, ¿sí? Es para reflejar lo que me debe a la compañía de seguro el tomador de la póliza. Sí. No, al momento de la emisión de la póliza y se registra, se contabiliza. Después se cobra. ¿Cómo lo cobro? Banco, deudores por premios, se cancela el crédito. Tengo comisiones como dato, voy a pagar comisiones a los productores, que es una pérdida para la empresa, porque se hace cargo la empresa al pagar esas comisiones, la compañía, y lo paga como cualquier gasto a banco. Y la empresa se supone que esos 900 pesos que le quedó de 1.000 menos 100 que pagó, los pone a invertir. Que dicho sea de paso, las compañías tienen toda una estructura de inversiones que la superintendencia dice conceptos mínimos en donde se debe invertir, ¿no? Cuánto en bonos, cuánto en inversiones reales, inversiones financieras, en plazo fijo, todo para que una empresa no tenga inversiones especulativas que supóngase que una compañía invierte todo en Bitcoin o estas monedas digitales y caen abruptamente,
quedarían desamparados todos los asegurados que contratan seguro. Entonces, Financian a veces los títulos públicos o no las compañías de seguro. y sí, pero bueno, no es que ponen todas las inversiones en títulos públicos. Claro, pero la parte de títulos públicos, si le digo, bueno, te vamos a decir, Dante, recordá poner el micrófono, porfa. la compañía ya la perdió. Y sí, pero bueno, a ver, los huevos de la gallina se ponen en distintas, no todo tiene que ser en títulos, a no ser que el Estado intervenga en eso también. Por ejemplo, en la época, yo me acuerdo en la época del kirchnerismo, habían, por ejemplo, dicho que había que hacer inversiones reales en un porcentaje más de lo que había. Entonces las empresas tenían que construir. O sea, me acuerdo de una compañía que tenía que cumplir un coso, entonces construyó un mega archivo físico, hace unos años, ¿no? Entonces, bueno, pero que había que cumplir, que había que gastar en eso real y no ponerlo en un título, en un bono o lo que fuere. Después, bueno, esto es un ejemplo de cómo se va metiendo el Estado en la economía. Y sí. Hoy por hoy te dicen mínimamente dónde tenés que invertir. Pero también van poniendo, según las circunstancias políticas del país, van poniendo, por ejemplo, en ese momento, en el momento se dijo, el mercado asegurador tiene poca capitalización nacional, porque hay muchos reaseguradores externos. Creemos de crear reaseguradores locales. Y nuestro mercado no tiene el capital suficiente para... Terminó cumpliéndose en la formalidad. Muchas compañías hicieron reaseguradores locales, pero que se fondeaban también con las externas, alemanas, europeas, y norteamericanas, porque era una cosa ilógica, no había capital para fondear el respaldo ese. Bueno, en fin. ¿Alguna pregunta en el Meet? Pareció que alguien. Bueno. No, perdón, te decía que cuando quiera hablar Dante le des el micrófono para que se escuche en la casa. Y no, aquí había algunas preguntas en el Meet, pero son sobre información que hacen ido respondiendo entre los chicos. Ah, bien. Hay una pregunta que hizo Juan, ¿qué es lo que va de cajón? Que ustedes hicieron un comentario, esto va de cajón, que no me acuerdo ahora a qué se refería, pero entiendo que es a lo que dijo Dante del esquema del cuadrito de la llave sinópticos, y si no, este tipo de asientos, de registraciones. Exacto. Claro, o sea, lo que pasó fue que habían dicho lo del cuadrito y después alguien preguntó algo dentro de la clase y bueno, nosotros no escuchamos lo que preguntaban en la clase y usted dijo va de cajón y quería ver si se refería al cuadrito o a otra cosa. Lo más importante de la clase es que se quedaron con el cajón. El cajón, sí. No, hablamos de esta clasificación de compromisos técnicos que los solemos tomar en parciales y demás. Esta clasificación de las reservas. A eso nos referíamos. Bien. Entonces, ¿qué registramos? Seguimos. Registramos los intereses, porque nos daban la tasa de interés de esa inversión que puse 900 pesos a trabajarlo financieramente. Registro inversiones contra intereses ganados. Y voy a registrar los riesgos en curso. ¿Qué era estos riesgos en curso? Acuérdense la definición. Había que plasmar el tiempo que todavía no había transcurrido. Acuérdense que acá estamos en 3 años del seguro. Ocurrió, se supone 400 pesos, quedan 600 pesos para adelante por riesgo. Entonces, esos 600 es lo que registramos nosotros como compromisos técnicos del ejercicio a cuentas de pasivo riesgos en curso. De 900, de los 1000 menos los 100, son 900. En 3 años, 300 por año. Exacto. 300, 300, 300. Bien. Bueno, seguimos con el primer año. ¿Cómo queda expuesto el estado patrimonial de resultados?
Tenemos las inversiones, que son los 900 más los 45 pesos de intereses. Tenemos los riesgos en curso, que eran estos 600 pesos por 300 por cada año que quedan por transcurrir, segundo y tercer año. Tengo un resultado. Bien, y en el anexo para determinar. Por un segundo. Bien, miren el estado de resultado y ya vamos a ver cómo se compone la primera parte del resultado técnico. Ahora sí. Por favor. Entonces, tenemos primas, esto cómo se expone, ¿no? El anexo de resultados técnicos. Tenemos la prima de 1.000 pesos, que es el seguro que vendimos. Tenemos los compromisos técnicos del ejercicio, estos 2 años, 300 pesos por año, 600. Nos queda 400 como subtotal, menos los gastos de producción, que fueron los 100 pesos que pagué como comisión, nos da el resultado técnico. Pero ese resultado técnico no es el resultado del ejercicio. Resultado técnico se refiere a todo lo relativo al negocio del seguro. Después voy a tener cosas financieras, cosas extraordinarias como ingreso extraordinario, lo que fuere, pero no se queden con que ese resultado técnico es el resultado del ejercicio. Entonces, el resultado técnico, que lo vemos ahí de 300 pesos, se complementa con un resultado financiero, que eran los intereses que ganamos por haber colocado esa inversión de 900 pesos. El resultado técnico se refiere a todos los resultados que se relacionan con la actividad del seguro. Así, sería un resultado operativo sacando todas las otras cosas que no tienen que ver con el negocio. Financiero, ingresos y egresos extraordinarios, etc. Sí. Bueno, vamos al segundo año. Segundo año nos dice, ¿qué nos decía el segundo año? Nos decía que había un siniestro por 400 pesos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es tenemos que registrar una reserva por siniestros pendientes, porque hubo una denuncia de ese siniestro, a deudas con asegurados, que es una cuenta de pasivo. Así va a estar registrado. Reserva, sí. ¿Qué otras cosas registramos? Bueno, vamos a registrar de las inversiones. Tenemos 900 más 45, 945, con un interés del 5%, nos da más o menos 47 pesos de intereses. Y tenemos que, ¿se acuerdan que habíamos generado un pasivo por riesgo en curso de 600 pesos en la anterior? Y ahora ese pasivo tenemos que ir consumiéndolo porque pasó un año más. Entonces, esa cuenta de riesgos en curso, como pasivo la debitamos para que disminuya y vamos a acreditar compromisos técnicos del ejercicio anterior. Ya vamos a ver cómo queda expuesto en el estado de resultado, cómo impacta eso. Sí. Entonces, vamos a tener en el estado de situación patrimonial las inversiones con capital inicial más intereses de dos periodos. Vamos a tener deudas con asegurado, porque ahora le debemos 400 pesos a un asegurado que hizo una denuncia. Y vamos a tener ese riesgo en curso de 300 pesos que refleja el riesgo en curso de un año que falta por transcurrir. Transcurrió en 2, falta un año. Vamos con el estado de resultados. Vamos a ver cuál es el resultado técnico. Y miremos abajo, ¿no? En el anexo de resultados técnicos. Tenemos primas de vengadas, 0, porque no hubo ninguna prima de vengada durante el ejercicio. Tenemos compromisos técnicos del ejercicio anterior, con el asiento que hicimos antes para reflejar lo que aconteció, ¿no? En ese periodo, en el periodo del segundo año, como resultado positivo. Tenemos la reserva por siniestros pendientes, que 400 pesos por el siniestro que nos han denunciado.
Y todo eso nos da un resultado técnico de 100 pesos pérdida. Y acá estamos reflejando con las distintas partidas todo lo que tiene que ver con el seguro. Por eso es resultado técnico negativo. Que dicho sea de paso, el mercado asegurador argentino es bastante deficitario en cuanto a resultado técnico. Hay algunas ramas que zafan de esto, pero en general es deficitario. A veces las compañías de seguro, ¿por qué existen las compañías de seguro y no cierran? Porque tienen una componente dentro de sus estados de resultados, los resultados financieros compensan con creces esos resultados técnicos negativos. ¿Se entiende? Entonces, bien, entonces ese resultado técnico nos da menos 100 pesos y dentro de la estructura financiera, como otros ingresos o egresos, ordinarios, extraordinarios, en este caso resultados financieros, por esos intereses ganados nos da 47 pesos y nos da resultados del ejercicio de pérdida de 53 pesos. Seguro es lo que nosotros en análisis decimos como inversores institucionales. Exacto. Bien, ¿estamos hasta acá? Bueno, nos queda un año más. Vamos al tercer y último año. Vamos, que en el tercer año pagamos el seguro. ¿Qué decía el tercer año? ¿Paga el seguro? Bueno, entonces, esa deuda con asegurados, que tenía como pasivo, lo doy de baja y creo una cuenta liberación reserva por siniestros, ¿no? Y por siniestros pendientes, y cuando lo liquido, hago siniestros liquidados por un pasivo de siniestros liquidados a pagar. Ya vamos a ver en el estado de resultado por qué se usan estas cuentas para reflejar el cargo en el ejercicio que corresponde el siniestro. Vamos a ver que va a quedar reflejado en el ejercicio 2, en el cargo por el siniestro, porque realmente ocurrió en el 2. Lo pagué en el 3, pero ocurrió en el 2. Luego voy a calcular intereses por esas inversiones con intereses acumulados. Voy a, en el siguiente asiento, ¿se acuerdan que tenía un pasivo por riesgo en curso, que me quedaba un año por transcurrir? Ese pasivo lo disminuyo y creo una cuenta de compromisos técnicos del ejercicio anterior como cuenta de resultado positivo para reflejar esos 300 pesos del ejercicio 3. Y también nos decía en el ejercicio 3 que constituimos una reserva por siniestros ocurridos y no reportados, que esto tenemos como dato, por determinada evaluación, por información, por dato, en este caso dato. Entonces, por eso hacemos esta reserva por siniestros ocurridos y no reportados contra deudas con asegurados, que esa deuda con asegurado es un pasivo, y lo vamos a ver en el estado siguiente patrimonial. En el estado patrimonial tenemos inversiones con esa inversión que hicimos. Vamos a tener siniestros liquidados a pagar, que va a ser lo que tengo que pagarle por el siniestro que me denunciaron en el ejercicio 2. Y voy a tener deudas con asegurados por estos siniestros ocurridos y no reportados, que hicimos el asiento último. Queda un total de pasivo de 600. Resultado de ejercicios anteriores, es lo que me viene como dato. Y resultado del ejercicio, en el siguiente vamos a ver cómo. Fijémonos en cómo se compone el resultado técnico en el anexo. Tenemos primas devengadas. Dentro de primas no tenemos primas nuevas porque no se contrató ningún seguro. Compromisos técnicos del ejercicio anterior, 300, por esos 300 que ocurrieron en el último año. Luego tenemos siniestros liquidados y automáticamente la cuenta liberación reserva por siniestros pendientes, que vamos a ver que esas se compensan, 400 menos 400, que el sentido de este juego de cuentas, que como debe hacerse, es que al dar 0,
el cargo por siniestro queda impactado en el ejercicio 2, que es donde ocurrió realmente el siniestro. Y sí voy a tener una reserva por siniestro ocurrido y no reportado, que fue en el tercer ejercicio, eso se produjo en el tercero, por 200 pesos, ¿no? Entonces, 300 del subtotal anterior menos 200 da 100 de resultado técnico positivo, que es como se forma ya los 100 pesos, 300 menos 200. Abajo está en el anexo desmenuzado. Le adjunto la estructura financiera, el resultado financiero 50 pesos y da el resultado del ejercicio 150 pesos. ¿Alguna duda, consulta, pregunta? Profe, una duda. Un segundo, acá hay una consulta en el aula. Sí. No, se liquidan cuando la compañía los paga. Si no los paga, no queda el pasivo reflejado, como cualquier deuda. ¿Se entiende? El impacto es como él dice, es en el momento que ocurrió el hecho, después compensación, porque se hace soportar al ejercicio de donde ocurrió, no al ejercicio que pagó, como corresponde. Sí, ¿había una consulta? Sí, profe, yo quería preguntar el compromiso técnico. Que Sí. no me queda claro bien qué es lo que sería, digamos. ¿Vos decís cuando hacíamos el asiento contable? Eso que dice el compromiso técnico del ejercicio anterior, que por así decirlo, como que suma para calcular el resultado técnico. Bien. A ver, eso viene porque por el riesgo en curso que hablamos recién, como concepto que la póliza cubre más de un periodo. ¿Eh? Entonces, cuando estoy en el cierre del ejercicio, tengo riesgos en curso porque no pasó el tiempo todavía. Entonces, por un criterio de realidad y de prudencia, los estados contables deben reflejar esos riesgos todavía no ocurridos. ¿Cómo lo refleja? Por medio de un pasivo, con un compromiso, un pasivo, un compromiso. Riesgo en curso. ¿Cómo lo debita? Con una cuenta de pérdida de compromisos técnicos, ¿no? Y después lo que va haciendo a medida que pasa los años, ocurre el año, estoy en el segundo año, después en el tercero, es cómo disminuyo esa cuenta de pasivo. Como cualquier cuenta de pasivo, la debito y acredito ese compromiso técnico del ejercicio anterior, para reflejar justamente el paso de ese año. ¿Se entendió? Bien, gracias. Sí. No, está como dato. Es un dato que según la empresa, la compañía. Exacto. Hay distintos factores para hacerlo. Acá lo tenemos como dato y es difícil calcular lo que sea, no surge una fórmula única para el mercado. Exacto, sí. Para reflejar esto, ocurridos y no reportados aún. Pero puede haber denuncias posterior a la fecha de cierre que tiene que contabilizarlo en el periodo que corresponde. Como todo en la contabilidad, con el criterio de prudencia, supónganse que la compañía sabe que posterior al cierre del ejercicio, el 20% de los siniestros de los últimos 6 meses se presentan en los próximos 6 meses del ejercicio siguiente. Bueno, entonces voy a tener en cuenta eso, pues ya sé que va a ocurrir. ¿Eh? Es como cuando tengo en cuenta, salvando las distancias, una previsión por incobrable. La empresa sabe más o menos cómo es su cartera y hace en función de eso estimaciones. Bueno, si no hay preguntas, consultas, avanzamos. Sí, como bien tiene sus complicaciones particulares, alguna forma de contabilizar que a nosotros, que habitualmente no escapan a lo que habitualmente contabilizamos, pero bueno, el hecho de contabilizar la póliza al momento de la emisión y no esperar
que se vaya devengando, pero bueno, en el fondo es lo mismo, no más que se plantea de otra forma. Bueno, pero hace como un nicho particular los contadores que se dedican al seguro. No. Ah, bueno, eso es lo importante. Bueno, casi todas las actividades del contador es un nicho, el que maneja financiera, el que maneja empresas constructoras, o sea, es difícil que el contador pueda estar especializado. El otro día me encontré con un contador que decía que se dedicaba a administrar estaciones de servicio. Y tiene sus particulares, o sea, el contador es imposible poder abarcar todas las actividades, agropecuarias ni hablemos, o sea, el contador es imposible que después, bueno, en la vida se irá especializando en alguna actividad o en varias medidas que tenga interés o se le presenten las oportunidades. Bueno, ahora hablando, vamos a ver de empresa constructora. No es por lo venderlo al tema, pero es mucho más sencillo que el de compañías de seguro. Bueno, ¿cuál es la característica de la empresa constructora? Bueno, generalmente lleva adelante contratos de obra, ¿cierto? La empresa constructora habitualmente, no siempre, pero es hace obras por cuenta de terceros. ¿Y qué es lo que es un contrato de obra? Y la obligación de ejecutar una obra en determinada calidad en determinado tiempo y a determinado precio. O sea, es locación de obra. Se compromete a cumplir una tarea determinada. Por eso tienen un tratamiento particular. ¿Por qué? Porque habitualmente comprende más de un ejercicio contable. Ese es el problema que tiene la empresa constructora. ¿Quién construye un puente? ¿Quién hace un camino? Y habitualmente no lo va a tener terminado dentro del ejercicio contable. Y diferir todo para el momento que se termina y vos vas a encontrar que el balance tiene pérdida y por otro momento todas las ganancias las tendría el momento que termina la obra, cosa que no es lógico para el análisis contable, porque es como que la empresa le fuera mal hasta el momento termina la obra. Entonces, la profesión contable ha creado o ideado unas serias técnicas que permiten contabilizar de manera adecuada los hechos como van sucediendo. Entonces, la construcción es por lo general superior al periodo contable. Entonces surge el problema de cómo voy a distribuir esos ingresos y esos gastos entre los distintos periodos contables. Hay dos métodos. Uno lo puedo hacer a lo largo del tiempo, ya vamos a ver en base a los gastos o en base a los avances de obra, ya lo vamos a ver más adelante, o a un momento en el tiempo. Puedo ir reconociéndolo de a poco o directamente no tengo ninguna posibilidad, lo tengo que reconocer un momento. De acuerdo a la característica o al tipo de contrato, va a ser un criterio u otro. Dentro del reconocimiento a lo largo del tiempo, puede ser en base al producto o en base a los costos. En base al producto, ya lo vamos a ver más adelante, pero sería como hay que pintar un edificio por metro cuadrado que pintas. En base a los recursos, lo voy reconociendo en base a los gastos. Supongo que más gasto efectivo, hay un mayor avance de obra. ¿Estamos? Pero eso, ¿cuál es la idea? ¿En base a qué voy a definir ese criterio? Ya lo vamos a ver, pero se llama el patrón de transferencia. En la medida que yo le transfiero los beneficios al cliente. Para ver un lenguaje más claro, que le transfiero el control, la posibilidad de obtener ingresos del trabajo que yo he realizado. Esa es la idea que en el fondo subyace de elegir un método u otro. En la medida, por ejemplo,
ya lo vamos a ver más adelante, pero la idea es en base que cómo le transfiero en definitiva el uso y el goce al cliente de esa obra. Eso va a ser lo que se conoce como patrón de transferencia. De acuerdo al patrón de transferencia, vamos a ver un método u otro. Bueno, pero ahora vamos a repasar primero, vamos a ver cómo se contabiliza, cómo son las registraciones contables en estos casos, y después vamos a entrar a ver específicamente esos criterios que les comenté de reconocimiento. Ahora primero vamos a ver lo básico, cómo contabilizar en estos casos. La RT17, que ahora prácticamente ya no está más vigente, establecía dos métodos, el BNR proporcionado o si no el costo de reposición. Un criterio otro, que no vamos a entrar en detalle porque ya no nos interesa mucho la RT17. Pero establecía que generalmente la 17, la ganancia yo se la incluía a los bienes de cambio, como ocurre con los productos, más o menos como ocurre con los, algo similar a lo que ocurría con los activos biológicos. Pero en realidad pasa que en realidad la obra de construcción en realidad parte sí, parte no son bienes de cambio. O sea, era un tratamiento totalmente incorrecto. Un tratamiento aparte me obligaba a reconocer la ganancia en una sola línea. Ingreso menos gasto neto. Y aparte aparecía el resultado por tenencia, como si fuera un resultado por tenencia en vez de un resultado en definitiva operativo de producción. Entonces, ahí cámbialo. La NUA dice que yo lo tengo que reconocer, esos servicios que estoy prestando o la ganancia de los servicios que estoy prestando, no en la cuenta bienes de cambio, por eso está tachado, sino en la cuenta crédito por venta a facturar. Creo algo así, no alcanzo a ver exactamente. Derecho de facturar a los clientes. ¿Por qué podría utilizar derecho a facturar a los clientes? Y no directamente clientes. ¿Por qué utilizo derecho a facturar a los clientes y no utilicé directamente clientes a cobrar? Porque el estado de la obra todavía no está terminado del todo. ¿Cómo? Vos cobrás según el grado de avance de la obra. ¿Tiene que ver por ese lado? ¿Cuánto se formaliza, en caso de construcción, cuánto se formaliza el derecho de cobrar? Una vez terminada la obra. No. Entregada, usada, o sea, toda lista. No. Una obra pública, por ejemplo. Y cuando aprobaste Cuando ganás el concurso, de licitación. ¿Ahí? Vamos a suponer, vos le haces una obra a la municipalidad. Sí. No va a esperar terminar el contrato para cobrar. Imposible. Ah, los certificados de avance. Pero cuando le formalizas, vamos a decir, ¿cuál sería la factura del caso de contrato de obra? ¿Y los certificados de avance? Esto es de, o sea, en la medida que el otro va reconociendo que hubo un... El certificado de obra, la factura es el certificado de obra, que es, supongo que vos lo elaboras y el cliente te lo reconoce. Ahí aparece el derecho legal a cobrar, pero mientras tanto, vos no lo podés imputar a la cuenta clientes a cobrar o cuentas a cobrar, porque legalmente no tenés el derecho a cobrarlo. Entonces, lo pone cuentas a cobrar a facturar. Una cuenta intermedia entre clientes a cobrar. ¿Está claro? Y cuando vos haces reconocimiento del avance de obra, lo mandas ahí. Bien, o sea, el certificado de avance de obra ya, o sea... Claro, cuando ya tenés certificado,
ya no hay ningún problema, ya puedes hacer cuentas a cobrar o clientes a cobrar, pero mientras tanto, como no tenés el derecho legal todavía de cobrar, le envía una cuenta que se llama cuentas a cobrar a facturar. No puedo ver la pantalla, está muy bien. Gracias, profe. Cámbialo nada más. Ahí está. Bueno, ahí lo aclaro más. Aclaran la norma técnica, aclaren en qué consiste derecho de facturar al cliente. Esencialmente, son derechos, son activos que representan derechos no contingentes emergentes del cumplimiento de obligaciones por parte de la entidad. Y ahí aclara, proceden del reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias por la venta de bienes, la prestación de servicios, la construcción de activos, por ejemplo, cuando se contabiliza en función del grado de avance. Su facturación o emisión de documentos similares se difiere en el tiempo debido a cuestiones tales como los hitos acordados entre la entidad y su cliente. O sea que en el momento de que se va a hacer la factura es los momentos que voy a acordar con el cliente que va a hacer la certificación de obra. ¿Estamos? Muchas empresas he visto que contabilizan directamente con el certificado de obra. Más los han visto en nota de los estados contables. Si más o menos coincide con la fecha de cierre, no hay ninguna diferencia. Pero he visto que empresas constructoras que cotizan en bolsa aclaran que de acuerdo a los ingresos están devengados de acuerdo a los certificados de obras emitidos. Bueno, si coinciden que la certificación de obras se hace el 31 de diciembre, no habría ningún problema. Pero si no, necesitaremos utilizar derecho a facturar clientes. Cámbialo nomás. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo que nos va a ayudar a comprender cómo es la contabilización cuando utilizamos esta cuenta de derechos a cobrar a los clientes, derechos a facturar a los clientes. Una entidad acuerda con el cliente la construcción de determinado activo en un terreno de propiedad del cliente. El plazo de construcción se estimó en 2 años. La entidad ha recibido un anticipo que fija precio, 20% del precio total, y tiene la capacidad financiera para finalizar la obra y existe certidumbre sobre la concreción de las ganancias de la contribución de la concreción de las ganancias de la contribución de las ganancias. Bueno, está redundante. Los importes involucrados en el contrato son los siguientes. Gastos incurridos en el año 1, 150, en el año 2, 250, un total acumulado 400. Bueno, ahí muestra el grado de avance, 37,50 el primer año y 62,50 el segundo y el 100%, bueno, total. El precio total del contrato es 700 pesos. Acá se va a utilizar para reconocer las ganancias de acuerdo a los gastos incurridos. Y el certificado de obra en el ámbito privado en el ámbito privado el tema de los certificados de avance igual que en el público, así que puedo ir pidiendo a medida que voy avanzando que me lo certifiques, o solo es en el ámbito público. ¿Una pregunta? Sí, pregunto si los certificados de avance de obra también son un instrumento privado o solo funcionan con las licitaciones públicas. No, en cualquier lado. Realmente el certificado de obra se emite cuando el otro te reconoce tu avance de obra. Es como una factura. Cuando vos haces una factura de prestación de servicio, vos haces un acuerdo que todos los meses factura y recién te van a pagar una vez que emitas la factura. Más o menos esto es lo mismo. Vos, mientras tanto, a medida que vas prestando el servicio, tenés el derecho a cobrar. Pero hasta que no emitís la factura de acuerdo a lo acordado, no te van a pagar. ¿Me explico? Sí, clarísimo, gracias. Estamos. Bueno. Ahí decía que me entregaba un anticipo del 20%. ¿Cómo hago el asiento? Banco, anticipo de obra, por 140. 700 pesos por 20 son 140. ¿Qué hago? El primer año tengo gastos
gasto por 150. Entonces abro obras en curso a banco por 150. Y al final de año yo tengo que reconocer el avance de obra. Yo he dicho que el avance de obra lo voy a reconocer por el método de los recursos, o sea, en base a los gastos. Entonces, si tengo el precio total, es 700, y tenido un avance de obra en base a los gastos del 37,50%, quiere decir que mi ingreso ha sido 262,50. Entonces ahí reconozco el ingreso, hago derecho a facturar a los clientes por 262,50 a ingresos por venta. ¿Estamos? Antes lo que yo le decía con la RT17 se mandaba bienes de cambio. Y en realidad en bienes de cambio no quedaba muy claro porque ¿dónde estaban tus ingresos? ¿Cómo contabilizaba tus ingresos? Entonces, acá y la parte que tengo en obra en curso, que es atribuible a ese ingreso, lo contabilizo contra costo de venta o costo de obra en curso. Cámbialo. Profe, perdón, ¿de dónde saca el 0,325? A la primera diapositiva. El grado de avance en base a los gastos, 150 dividido 400 es 37,50. Pero no estarías duplicando tu activo con el anticipo y los costos. O sea, si no deberías restarle el anticipo al ingreso y después prorratear en base al... No, el anticipo. Es un dinero que me entregaron. No impacta en pasivo. el estado de resultado. Sí, un pasivo. Es un pasivo. Sí. No me impacta para nada. Recién va a impactar, bueno, el momento de que yo emita el certificado de obra. Bueno, el segundo año, son 2 años, yo he tenido gastos por 250. Hago obra en curso a banco por 250 por los costos incurridos y reconozco el resto de los ingresos. El resto de los ingresos es fácil, hago 700 menos lo que reconocí el año anterior, 262,50, me queda 437,50. Entonces hago derecho a facturar a los clientes por 477,50 a ingresos por venta 437 por 50. Y ahí reconozco el costo, que es costo de venta a obra en curso por 250. Y acá terminé ya. ¿Qué me faltaría? Y cancelar el anticipo, ¿no? El anticipo, bueno, ahí tengo un pasivo. Tengo que emitir el certificado de obra y tengo que cobrar. Vamos a la última. Entonces, cuando emito el certificado de obra y me lo aprueban, hago certificado de obra a cobrar y cancelo derecho a facturar a los clientes por 700. Después, cuando cobro, hago certificado de obra a cobrar por 700, anticipo a obra de 140 a banco 560. ¿Está claro? Esta es la forma que se contabiliza. Vamos a ver cuál ahora en adelante son los distintos métodos de reconocimiento. Pero vimos exclusivamente cómo el mecanismo de contabilización. ¿Quedó claro? Pero bueno, ahora viene el problema. Yo le di un ejemplo sencillo, pero el reconocimiento es mucho más complejo. La NUA, o nuestras normas contables, es muy poco lo que menciona. No tiene ningún rubro en particular que se refiera a las empresas constructoras. Por eso tenemos que ver lo que al respecto, lo que dicen las NIF. Entonces vamos a ver la NIF 15, que es ingreso de actividades ordinarias procedentes de contratos con los clientes. Porque nuestras normas contables son bastante pobres en esa cuestión. Simplemente dice que no
que usamos unas cuentas de cliente a facturar y nada más, muy poco lo que hace referencia a cómo hacer el reconocimiento en el caso de contratos de obra, donde estaría enmarcado las empresas constructoras. Dice, la NIS 15 alcance aplicación de esta norma a todos los contratos con clientes, a excepción de arrendamiento, seguro e instrumento financiero. O sea que esta norma se aplica a todo tipo de contrato con excepción de eso. Incluye contrato de entrega de bienes, incluye contrato de locación de servicio, locación de obra, pero nosotros específicamente nos interesa lo que tiene que ver con empresas constructoras. ¿Estamos? Pero es una norma mucho más abarcativa, mucho más amplia. Comprende todo lo que tiene que ver con el reconocimiento en la contabilidad. Ahí cambia. La esencia de esta norma, el principio central que subyace en el nuevo modelo es que la entidad debe reconocer los ingresos ordinarios de una manera que describa el patrón de transferencia de los bienes y servicios del cliente. Es lo que le comentaba al principio. Yo debo reconocer los ingresos en la medida más fiel posible que yo le estoy transfiriendo los derechos al cliente. ¿Estamos? Después aclara, la cantidad reconocida debe reflejar la cantidad de la cual la entidad espera tener derecho a cambio por esos bienes y servicios. No basta simplemente que yo transfiera, por así derecho al cliente, sino también tiene que haber una cuestión que yo tenga la posibilidad de cobrar. Si yo estoy transfiriendo a un cliente, pero el cliente me puede pagar si quiere o no quiere, por el tipo de contrato que celebre, en realidad no voy a poder aplicar este método de contabilización porque en realidad ese patrón de transferencia me tiene que representar de alguna manera los derechos que yo voy a tener a cobrar. ¿Estamos? Por un lado, la cuenta de ingresos y por otro lado, la cuenta de créditos a cobrar. Si yo tengo una cuenta de ingresos, pero voy reconociendo, aplicando un patrón de transferencia, pero por otro lado, no me surge por una cuestión de contrato el derecho a cobrar, no implicaría que tenga que aplicar esta norma, no corresponde. Sí. Ahí se aplica un momento en el tiempo. Al momento de la entrega. Claro, reconoces directamente el momento de la venta. En este caso, pero si vos lo haces, lo que más se refiere a este caso, ya lo vamos a ver, es cuando vos construís sobre el inmueble del cliente. Si vos lo haces para vender y lo entregas, es como cualquier operación, el reconocimiento es al momento de la entrega, en un momento en el tiempo. Pero si vos estás construyendo, me estoy adelantando, sobre un terreno del cliente, ¿cuál es el patrón de transferencia? Hoy le hago los cimientos. Claro. De acuerdo al grado de avance, porque yo ya le estoy transfiriendo los derechos sobre ese cimiento. Hago las paredes y bueno, ya le transferí los derechos sobre los cimientos y sobre las paredes. Pero hay distintas situaciones. No es algo tan sencillo que hay un blanco y un negro. Para analizar cómo voy a reconocer los ingresos, la NIS 17 me habla de 5 pasos. Primero, identificación del contrato, si corresponde o no a esa NIF. Después, identificación de las obligaciones de desempeño, determinación del precio de la transacción, asignación del precio de la transacción a las obligaciones de desempeño y reconocimiento del ingreso cuando a medida que se satisfacen las obligaciones de desempeño. Identificación, medición y reconocimiento. Por ahí lo ven medio chino esto, pero a medida que vayamos avanzando no es tan complicado, tiene una lógica bastante sencilla. Primero,
yo tengo que identificar si este contrato está dentro de esa norma. Es lo primero, como le decía recién. Si el cliente me paga si quiere y no cae dentro de esta norma, por ejemplo. Acá le doy, dice, contrato, acuerdo entre dos o más partes que crea derechos y obligaciones que pueden ser exigidos por ley. Para que se aplique esta norma deben cumplirse lo siguiente: tener sentido comercial. Cuenta con la aprobación de las partes. Dichas partes se comprometen a cumplir sus respectivas obligaciones. Los derechos sobre los bienes a ser transferidos, servicios a ser prestados, pueden ser identificados por la entidad. Las condiciones de pago son identificables, la cobranza es probable. En definitiva, diciéndolo de manera sencilla, el contrato tiene que estar claro todos los derechos y obligaciones de cada una de las partes. Si no encaja con estas condiciones, este contrato no se aplica en esta norma. Vamos a ver un ejemplo. Ahí usted lo tiene en esos ejemplos, pero yo acá simplifiqué el enunciado para que sea de una lectura, para que sea más fácil pedir la clase. Dice, una empresa constructora firma un contrato por $1 millón para construir un edificio destinado a un restaurante. El edificio está situado en una área con altos niveles de competencia y el cliente tiene poca experiencia en dicho sector. Depósito inicial de $50.000 no reembolsable. Financiación 95% restante sin garantía real, riesgo de crédito por la constructora, costo de la construcción $600.000 y si el cliente incumple, la constructora recupera la propiedad del edificio. ¿Este contrato cae dentro de esta norma? Es un contrato a ver si podés volver. La cobranza es probable. Anda al siguiente de vuelta para que vean. ¿Están seguros que le van a poder cobrar al cliente? ¿Cómo? ¿Y qué más? ¿Es posible que pueda pagarme con el producido del negocio, del restaurante? Es probable, no que haya posibilidad que me pague. Tiene que ser probable, tiene una alta posibilidad de éxito. Correcto. Este contrato hay problemas, hay poca probabilidad que el cliente me pague. O sea, no estaría este contrato dentro de esta norma. O sea, no es un contrato que encuadre dentro de esta norma. Por eso este contrato no lo contabilizaría de acuerdo a las prescripciones. El segundo paso, ya vamos a suponer que tenemos un contrato que está incluido en la norma. Cuando yo hago una obra, por ejemplo, una empresa constructora, es un solo tipo, por así llamarlo, acá le llamo obligaciones de desempeño, yo le llamaría, ¿es un solo tipo de actividad o tarea que tiene que hacer o son varias? Varias, va desde el diseño, la construcción, instalar los aire acondicionados, puede también que tenga que instalar el mobiliario. El tema es si esas distintas actividades tienen un patrón de transferencia distinto. Un ejemplo, después ya, la construcción, por supuesto en terreno del cliente, la puedo ir reconociendo a lo largo del tiempo. Pero, por ejemplo, los muebles. Vamos a suponer que yo me comprometí a mueblarle la casa o la oficina. ¿Cómo el patrón de transferencia de los muebles?
Y bueno, es cuando se los entrego. Estamos. Entonces, puede haber dentro de un contrato de construcción distintas actividades, acá le llama obligaciones de desempeño, que tienen distinto patrón de transferencia. Veamos un ejemplo ahora. Vamos a suponer, esto es un ejemplo de múltiplos de desempeño. Una empresa constructora firma un contrato por $2 millones con un cliente para desarrollar un proyecto integral que incluye diseño arquitectónico del edificio, construcción de la estructura, instalación de un sistema de energía solar. ¿Qué les parece? Son distintos actividades de desempeño, obligaciones de desempeño, una sola. Distinto, porque yo el proyecto, perfectamente, yo el proyecto me lo va a estar cumplida la obligación cuando te la entrego. Mientras lo esté haciendo el proyecto, y no puedo ir reconociendo por parte, salvo que sea algo muy grande. Es como una certificación de un balance o una auditoría. Por más que yo vaya haciendo la tarea al cabo de varios meses, de un tiempo, el final me lo vas a pagar o ¿cómo se llama? El patrón de desempeño cuando te entrego la certificación. Mientras tanto, el cliente no tiene ningún beneficio. ¿Está de acuerdo? Que yo le concilie caja, le concilie banco, hasta que yo no le entregue el certificado, no hay, a lo largo, hay un reconocimiento a un momento en el tiempo, que yo le entrego el certificado. La construcción de la estructura, sin duda, es a lo largo del tiempo. Y instalación de un sistema de energía solar, y también es como el caso de los muebles. Prácticamente el momento que te lo entrego. No lleva un tiempo más, lo puedo contratar hasta que lo haga un tercero. No es que lleve un tiempo toda la instalación, es llevar el equipamiento, y con una instalación puede ser relativamente sencilla. O sea, en este es un ejemplo donde hay varias obligaciones de desempeño. Estamos. Cuando yo identifique las obligaciones de desempeño, pueden ocurrir dos cosas. Que haya obligaciones de desempeño totalmente distintas, que tengan un patrón de transferencia total distinta. Pero algunas pueden ser distintas, pero pueden tener el mismo patrón de transferencia. Por ejemplo, hacer los cimientos, levantar las paredes, poner el techo, si bien pueden ser distintas obligaciones de desempeño, en realidad todos tienen el mismo patrón de transferencia. Entonces a esas las puedo agrupar. O sea, tomo las actividades, las que son distintas, las separo, para las que son similares, eso está explicado de forma más compleja, pero digo, las que son similares las puedo agrupar. ¿Estamos? Bueno, eso de darlo, después lo leen ustedes, es lo que les expliqué recién. Pero ahora, el tema, está bien, ya determiné, el contrato está dentro de la norma, ya determiné que hay una o varias obligaciones de desempeño, pero ahora tengo que saber el precio. Porque si no, ¿cómo voy a reconocer las ganancias si no conozco el precio? Pero ustedes me pueden decir, no, profe, pero ¿cómo no vas a saber el precio si el precio está escrito en el contrato? Cualquiera lo sabe, pero hay distintas posibilidades. Puede haber una contraprestación fija, pero también puede haber contraprestaciones variables. Contraprestaciones no monetarias, contraprestaciones a pagar al cliente y componentes de financiación significativa. Hay distintas formas, entonces tiene su complejidad. Lo que nosotros vamos a ver algunos ejemplos de contraprestaciones variables. ¿Cómo hago cuando hay una contraprestación variable? ¿Cómo puedo hacer para determinar el precio? Si es fija, no hay ningún problema. Pero si es variable, ¿cómo haría? No, es que no conozco el precio.
No conozco el precio. Vamos a la siguiente. Sí. Vamos a suponer que en la venta de un producto, ahora le cambié de rubro, pero no importa, pero puede haber derecho a devolución. Uso otro ejemplo. Hay derecho a devolución. Yo conozco realmente cómo va a ser el precio el precio de venta o el precio del contrato. No. Entonces, caso puedo utilizar el valor esperado. Veo la probabilidad que puede haber de devoluciones y en base a la probabilidad de devoluciones establezco el precio del contrato. ¿Estamos? ¿Entienden lo que es el valor esperado? Es la posibilidad de que determinado hecho ocurra. Si hay un 10% de devoluciones, yo al precio total, vamos a suponer de los medicamentos que entregue o de las botellas, vamos a suponer que sean una bebida que entregue, le tengo que restar ese 10%. Otra forma de determinar es cuando me prometen premio. Me dicen, bueno, si vos terminas, vamos a suponer un estadio, termina el estadio antes de que empiece el mundial, 3 meses antes de que empiece el mundial, te damos un premio del 30%. Si lo estimas un mes antes, te damos un premio del 10%. ¿Cómo harían ustedes para determinar cuál es el precio? De acuerdo a tu estimación es más probable. ¿Cómo? Claro, de acuerdo a la probabilidad. Acá dice que es el importe más probable. Si es probable que lo termine 3 meses antes, les reconozco tomo como el precio fijado más el 30. Si es probable que lo termine un mes antes, tomo el 10. Si es probable que lo termine el día anterior, tomo, por ejemplo, el precio base. ¿Estamos? Esos son los dos posibles tratamientos en el caso de contraprestaciones variables. ¿Estamos? Acá le doy un ejemplo, determinar el precio de la transacción. Una entidad celebra 100 contratos por la venta de productos a 100 unidades cada una, unidades monetarias, con un total de 10.000. El cliente puede devolver los productos no usados dentro de 30 días de recibir el reembolso total. Por lo tanto, la contraprestación es variable. La entidad utiliza el método de valor esperado para estimar las devoluciones y calcula que el 97 de los productos, 97 productos no serán devueltos. Entonces, ¿cuál va a ser acá el precio del contrato? 97, porque lo que me devuelvan no los voy a cobrar, obviamente. No es que me lo devuelve y yo ya le cobre y me quede con el dinero, si no, no tendría influencia en el precio. Lo que me devuelven no se va a cobrar. Entonces, el contrato va a ser por 97, va a ser por 9.700 pesos. Creo que el valor es 10.000, sí, 10.000, por 9.700 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Pero si hay una obligación de desempeño, no hay ningún tipo de problema. ¿Sí? Ya tengo, aunque sea variable, yo ya determiné el precio. El problema es cuando tengo varias, como le dije al principio, varias obligaciones de desempeño. O sea, obligaciones de desempeño que tienen distinto patrón de transferencia. Entonces, ¿cómo hago? Tengo que distribuir ese precio de acuerdo a las distintas obligaciones de desempeño. ¿Sí? ¿Y cuánto yo cobraría por esa actividad o por esa obligación de desempeño de manera independiente? Como si estuviera aislada. Si no puedo, y lo tengo que estimar. Eso, todo lo que dice ahí, en definitiva, habla, si hay múltiples obligaciones de desempeño identificadas en un solo contrato, el precio de la transacción debe ser asignada a cada obligación de desempeño separada
en base a los precios de venta independientes individuales. Después define lo que es precio de venta independiente. Pero si no puedo, bueno, me dice que haga una estimación. Cambiamos a la otra. Ahí tengo un ejemplo. Supuse que la obligación de diseño es 200.000 independientes, la construcción 1.400.000 y el sistema solar 300.000. Ahí y lo proporcioné en base al precio. Ya está, ese cambio. Ahora llegamos al último punto. Yo ahora en el último punto tengo que definir, como le dice, si esta obligación, las obligaciones, cada una de las obligaciones de desempeño, las reconozco a lo largo del tiempo o en un momento en el tiempo. Lo que le había dicho al principio de la clase. ¿Sí? ¿Cómo va a ser? ¿En qué caso aplico uno en cómo voy reconociendo los ingresos de cada una de las obligaciones de desempeño? Eso le vuelvo a repetir, es de acuerdo al patrón de transferencia. Ahí me da la norma una serie de clases. Obligaciones de desempeño que se satisfacen a lo largo del tiempo. Transferencia, el control de un bien o servicio a lo largo del tiempo. ¿Cuándo aplico eso? Cuando creo un activo que mejora un activo controlado por el cliente. Por ejemplo, me pide que le pinte la empresa. ¿Estamos? Ahí cómo reconocería cómo reconocería los ingresos. Si me piden, por ejemplo, que le pinte las paredes de la empresa. En un momento de tiempo, a lo largo del tiempo. ¿Cuándo se va beneficiando el cliente? A medida que lo voy pintando. Por ejemplo, le creo un activo, por ejemplo, que me pide que construya, hay varios locales y me pide que le construya en su terreno, dentro del predio de la empresa, 2 locales. ¿Cuál va a ser el patrón del reconocimiento de los ingresos? ¿En un momento en el tiempo o a lo largo del tiempo? A lo largo del tiempo, porque a medida que yo le voy construyendo, él va obteniendo el beneficio. Voy a decir, bueno, se va y no me lo termina. Bueno, si tiene seguro de caución, ningún problema. Pero si no, pero él ya me construyó, ya está certificado que eso está bien. No como los albañiles que vienen a tu casa y te dejan todo mal hecho y se van. No, supuestamente esa parte que ha construido está correctamente desarrollada, ya está aprobada. Entonces, se va reconociendo la empresa a lo largo del tiempo. Otro caso, cuando el producto es consumido a medida que se transfiere. Está bien, esto no tiene que ver con la empresa constructora, pero sí, es lo que está en la norma. Por ejemplo, en el caso de transporte. Yo cuando voy transportando, a medida que yo voy desarrollando la actividad, le voy transfiriendo el servicio al cliente. Lo va consumiendo a medida que el camión o el transporte va viajando. Bueno, yo le voy prestando el servicio y el cliente se va beneficiando con ese transporte que le hago a la mercadería. ¿Estás de acuerdo? ¿Está claro esta parte? Puede ser acaso un alquiler. El alquiler, a medida que él va que van pasando los días, él va consumiendo el servicio que le estoy brindando. Entonces el patrón de transferencia en el caso de un alquiler sería el tiempo. Y el último, que es el poco más complicado, el activo creado no tiene un uso alternativo. En el caso Agrometal, que fabrica sembradoras a pedido, ¿cómo sería el reconocimiento? ¿En un momento en el tiempo o a lo largo del tiempo?
Yo estoy haciendo, por mi caso, unas oficinas en el predio del cliente. Otro ejemplo. Correcto, a lo largo del tiempo, porque sería el primer caso. Creo un activo, mejor un activo controlado por el cliente. Las cosechadoras se hacen con una estructura básica, no conozco, pero lo supongo, con una estructura básica, y después el cliente puede pedir determinadas configuraciones adicionales. Si no se cumple el contrato, a mí me sirve esa máquina cosechadora para vendérsela a otro cliente, pero en su 95% sí. Entonces, tiene un uso alternativo. Lo que dice acá, el activo creado no tiene un uso alternativo. En ese caso, tiene un uso alternativo. Entonces, caso es a un momento del tiempo. Porque no tiene un uso alternativo. Pero si vamos, qué sé yo, a un cliente me pide que le haga una computadora cuántica. ¿Qué están haciendo? ¿Tiene uso alternativo? Y en este momento no creo que pueda salir al otro día porque son requerimientos muy especiales, características muy, y hace muy especiales. En ese caso, el patrón de reconocimiento, como es un bien que no tiene un uso alternativo, es a lo largo del tiempo. Bueno, y cuando en el resto de los casos sería el reconocimiento a un momento en el tiempo. Cámbiame así ya. Cambia la otra. No, vamos a la otra. Bueno, eso lo había dicho al principio. Cuando es a lo largo del tiempo, hay dos métodos. El método del producto, que yo voy reconociendo en función del avance de obra, por ejemplo, los metros de pared que se han pintado, o el método de los recursos que en función del gasto, como el ejemplo que le mostré. En el viernes, en el práctico, van a ver la aplicación de los dos métodos. Es muy similar. Cambia únicamente que uno se vende en función del avance real de la obra y el otro en función del gasto. Pero el mecanismo, cuando es a lo largo del tiempo, es muy similar. ¿Estamos? Bueno, espero que, bueno, en el práctico del viernes van a haber casos de compañía de seguro y van a haber casos también de empresas constructoras. Muchas gracias. ¿Queda alguna duda? Sí, con los de hoy, bueno. Pero son fáciles, cuando se lo pongan a ver, son totalmente fáciles.